precandidatos y candidatas. En esta sección les presentamos a otro precandidato por una de las listas de Juntos por el Cambio, por Río Negro, y tiene presentación. Hoy, Aníbal Tortorielo, empresario cipoleño del transporte, padre de 4 hijos y con 7 nietos. Fue intendente de la ciudad de Cipolletti desde 2016 al 2019. Presidente del PRO de Río Negro. Actualmente es precandidato de Juntos por el Cambio en la provincia de Río Negro. Bueno, ya nos escucha y el precandidato. ¿Cómo le va, Aníbal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Muy bien, acá estamos en plena campaña. Hicimos una parada en la ruta, aprovechando una señal de Wi-Fi para conectarnos con ustedes. Bueno, y se ve bárbaro, la verdad, la imagen. Es buena ahí la señal. Bueno, bienvenido a la pantalla de TV. Bueno, muchas gracias por tomar contacto con ustedes y, por supuesto, una forma más también de hacer conocer a este precandidato de la provincia de Río Negro. ¿Con quién compite? Bueno, en la Alianza de Juntos por el Cambio, hoy hay 3 listas que compulsamos. Ajá. 2 están encabezadas por radicales y la tercera que encabezo yo, que obviamente integrante de las filas del PRO. En mi lista tenemos una integración muy plural, donde tenemos un representante radical que es el actual intendente de una localidad del Alto Valle, ingeniero Huergo, sí. El intendente Miguel Martínez, y también tenemos integrante del ARI, que el ARI se acopló a nuestra lista. Es una docente de General Roca, también del Alto Valle, Adriana Fenuit. Y competimos, ya te digo, con 2 listas encabezadas por radicales. Ajá, y los nombres no los va a decir, porque está en la competencia. No, con gusto. El señor Mario de Reyes, sí. Que encabeza una de las listas, que es de la localidad de Viedma, capital de la provincia de Río Negro, y también el señor Germán Jalaber, que también es de la ciudad de Viedma, otro radical. Y usted de Cipolletti. Y yo soy del Alto Valle de Cipolletti, así es. Chicos. Aníbal, ¿cómo te va? Verónica Benaín te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien. Estábamos viendo que sos empresario del transporte y, bueno, una de las grandes cuestiones y debates que se vienen dando ya hace mucho tiempo tiene que ver con el transporte a nivel nacional, ¿no? Federal, y las distribuciones que se dan en AMBA por sobre lo que respecta al resto de las provincias. ¿Cómo ves esta situación en tu territorio, en tu provincia, y qué aportes podrías hacer para mejorarlo? Bueno, mira, mi actividad privada hasta hace 5 años atrás, digamos, donde dediqué mi vida es la actividad de transporte, que, como decían ahí en la presentación, inicié esta actividad desde ser camionero, ¿no? De andar en la ruta como chofer del camión de mi padre, como un emprendimiento familiar. Con el tiempo y a través de que pasó la vida, ¿no? Se transformó en una empresa importante de transporte de distintos tipos de cargas, en especial el transporte de cargas peligrosas, ¿no? Gas licuado de petróleo, combustible. Pero bueno, la actividad de transporte representa hoy en nuestro país el medio de transporte de mercancías y bienes que cubre el 90% de la necesidad del país, ¿no? Tenemos una infraestructura férrea que realmente poco desarrollada, una infraestructura a través del transporte por fluvial, que si bien en la zona de la Mesopotamia se aprovecha mucho, pero en conclusión es el camión el responsable de mover prácticamente el 90% de las mercancías en nuestro país. Desde ya que entendemos que es un rol de alta responsabilidad como actividad, y que desde ya también siempre procuramos lograr cubrir todas las demandas, y en esto, cuando hablo así, hablo porque también desde hace 18 años soy el presidente de la Cámara de Transporte de Río Negro y Neuquén, e integro en la comisión directiva la FADEAC, ¿no? La federación que aglutina a 47 cámaras de todo el país. Es un rol de, digamos, social empresario que hacemos desde la Cámara,
todo procurando el fortalecimiento de la actividad y poder cubrir y brindar servicio en nuestro país, obviamente con el menor costo posible, con la mayor calidad de servicio y también con la seguridad que implica, ¿no?, a veces transitar por rutas donde la infraestructura vial no acompaña, ¿no? Claro. Te preguntaba en relación al transporte de larga y media distancia, que bueno, siempre suele tener estos puntos de conflicto por los costos que se generan en las distintas provincias y que generalmente en ambas hay una distribución de dinero mayor. Bueno, a veces nos encontramos los transportistas con prácticamente aduanas, ¿no?, territoriales, a veces de municipios, otras veces de provincias, y que sin duda lo que hacen es encarecer el costo del transporte que, como siempre decimos los transportistas, termina redundando en que Doña María, ¿no?, la consumidora, que tiene el valor del producto y también el valor del transporte de ese producto, es la que termina pagando los platos rotos, ¿no? Porque claramente los costos de operativos uno debe cubrirlos y estos costos siempre intentamos de bajarlos, que en definitiva redunda en menor costo argentino. Así que ya que a veces estas barreras o estos peajes lo único que significan es un encarecimiento de la actividad. Después lo que los distintos tipos de actividad de transporte, de corta distancia, distribución local, de media distancia y larga distancia, son distintas formas, por supuesto, necesarias para que el producto llegue a ese puerta a puerta o a cada comercio, ¿no? Y en esto son distintas ramas dentro de una misma actividad. Claro. Diputado, bueno, sabiendo que está en la FADEAC, ustedes son los que negocian las paritarias con el sindicato de camioneros, ¿no? Habitualmente con el sindicato que lidera Hugo Moyano. Creo que el titular de la FADEAC, creo que es un histórico Morales de apellido, que es el habitual paritario de esas reuniones. Le pregunto cómo está hoy la situación salarial de los empleados de los camiones, y hay muchos mitos alrededor de, sobre todo acá en el centro del país, respecto a cuánto influyen los camioneros en, por ejemplo, la capacidad logística que tiene el país o la formación de precios. ¿Qué cuadro puede hacer de la situación? Bueno, sí, como bien decís, la FADEAC es una de las que está sentada a la mesa, la federación más importante que tiene el país, y de que históricamente nos sentamos en las paritarias con Hugo Moyano, ¿no?, el secretario gremial de camioneros de todo el país, y que, bueno, estas paritarias más o menos siempre terminan coincidiendo con los aumentos salariales, que es la media que se da con los distintos gremios, y que, bueno, muchas veces estas pormenores que suceden en estas negociaciones, que cuando se ponen un poco tensas sufrimos a veces el avasallamiento de decir medidas de fuerza en virtud de lograr un acuerdo, ¿no? Realmente, pero bueno, estas cosas que los argentinos estamos tristemente acostumbrados a ese tipo de actitudes, a veces sindicales, pero bueno, que más allá de esto, la convivencia con este gremio que representa a nuestros trabajadores, los trabajadores que manejan nuestros camiones, o sea, son nuestro equipo de trabajo. El chofer es nuestro aliado, ¿no? El chofer es nuestra parte de nuestro equipo, y más allá a veces de las actitudes de algunos gremios, cada uno cuidamos nuestro equipo de trabajo, y cuando, digamos, negociamos una pauta salarial, que tiene que ser un porcentaje que esté de acuerdo con la depreciación que haya sufrido ese salario por la inflación, ¿no es cierto?, que tristemente vivimos como una situación crónica en nuestro país, y que mantenga el poder adquisitivo del asalariado. Gracias a Dios, podemos decir que los choferes por convenio tienen sueldos razonables, sueldos que sin duda le permiten llevar adelante su familia, y que claramente también como actividad laboral... ¿Cuánto gana un chofer suyo? ¿Cuánto gana un chofer suyo que pasa varias noches en el camión? Mira, un chofer de larga distancia, por poner un ejemplo, con una cantidad de kilómetros mensuales, vamos a hablar 10.000 kilómetros mensuales, hoy sueldo de bolsillo, debajo del río Colorado, donde hay un 20% de zona, estamos hablando de unos 180.000 pesos, 200.000 pesos. Más viáticos, más, creo que por noche cobra un extra, ¿no? Todo eso incluye el sueldo, digamos, básico más viáticos. O sea, ese es el bolsillo que tiene que ver con, bueno, todos los ítems que componen el convenio
entre otras cosas, viáticos, pernoctadas, kilómetros adicionales. Pero bueno, para tener una idea de cuánto, digamos, cobra un asalariado del volante. Y bueno, en este caso hay que agregarle que en la Patagonia, ¿no?, debajo del río, de la línea que traza el río Colorado, es un 20% más que en el resto del país. O sea que este monto que te digo tiene ese 20%. Diputado, claro, zona desfavorable. Diputado no. Diputado no, Tortorielo o precandidato a diputado, sí. No, es la costumbre que siempre estamos hablando con diputados y estamos muy contentos de poder conocer quiénes integran la lista de los precandidatos, y le quería consultar justamente en ese sentido qué es lo que tiene para ofrecer el proyecto político de la lista que usted integra respecto a los otros espacios. Si tuviese que hablarle a los rionegrinos, ¿por qué cree que ese sector del electorado que se inclina por Juntos por el Cambio en la interna votarían o elegirían su boleta? Bueno, en principio Juntos por el Cambio representa hoy, y tenemos muy claro los argentinos, la defensa de los valores republicanos, y que claramente cada precandidato de Juntos por el Cambio, ese es el rol importante y más valioso que hoy tenemos que llevar adelante. Y cuando hablamos particularmente de la lista de Aníbal Tortorielo, bueno, hay una persona que está en la política por vocación exclusivamente. Yo, gracias a Dios, económicamente es como que uno tiene la vida hecha y podría, con mis 62 años y mis 7 nietos, perfectamente hacer la plancha, ¿no?, y dedicarme a disfrutar la vida, pero en realidad es un país que nos necesita, es un país donde hace falta que haya dirigentes que estén por vocación, por nobleza, para ser genuinos servidores públicos, si es que nos toca estar en la vida pública, como me tocó 4 años de intendente, donde les aclaro de que, primero por no necesitar el dinero, pero porque no quería recibir nada a cambio, doné mi sueldo durante los 4 años, cosa que pienso hacer en caso de que sea diputado nacional, porque quiero ir a trabajar, como lo dice nuestra Constitución Nacional, como un honorable diputado de la Nación, ¿no? Honorabilidad, que entre otras cosas es también ir para servir ad honorem. Así que bueno, este es el motivo por el cual los rionegrinos, si quieren votar a Aníbal Tortorielo, están votando ese tipo de funcionario. Aníbal, si pasa las PASO y logra... Hay que meterlo en el spot, me parece, claro, ¿no? Ese es en el spot de campaña. Ahí lo grabamos. Después se lo mandamos. Aníbal, si pasa las PASO y luego supera las generales e ingresa a la banca aquí en la Cámara de Diputados Nacional, seguramente habrá un debate que va a quedar en puerta para el recambio de la Cámara y que tiene que ver con la reforma judicial, con la modificación del Ministerio Público Fiscal respecto a cómo se tiene que designar el Procurador General de la Nación y el límite de su mandato. Y le consulto cuál es la visión que usted viene teniendo y sobre todo con el ingreso al Ministerio de Justicia de otro rionegrino como Martín Soria. Bueno, creo que estás tocando un tema de los que más preocupan a todos los argentinos, un tema donde la independencia de los poderes se pone totalmente en riesgo y esto amenaza a la República claramente, un tema donde muchos hoy funcionarios del Gobierno Nacional que sabemos que tienen causas pendientes y están buscando una impunidad, así que creo que no es menor el proceso histórico que estamos viviendo. No es menor el resultado de estas elecciones de término medio, donde entre otras cosas tenemos esta enorme amenaza a los argentinos. Así que bueno, claramente sentados, si Dios lo permite, en una banca del Congreso, vamos a tener que trabajar muy firme, ¿no?, para poder contrarrestar estos avances, ¿no?, que se intentan hacer sobre la República. ¿Tiene relación con Soria? Mira, cuando yo era intendente, él era intendente de General Roca y teníamos una relación como colegas, una ciudad que de otra estamos a 38 kilómetros de distancia, ambos en el Alto Valle, con situaciones comunes, así que más de una vez hemos estado conversando respecto de la gestión y consultándonos mutuamente como debe ser, ¿no es cierto?, más allá de que somos de distintos colores políticos, ¿no? Ahí como servidores públicos en ese aspecto he tenido
más de una vez este diálogo con Martín Soria. Aníbal, justamente Alto Valle, producción de manzanas sobre todo, pero también ricas. de otro tipo de frutas. Y le tengo que preguntar, claro, peras, dice acá. ¿A cuánto el kilo de manzanas? Le tenés que preguntar. Acá siempre tenemos un problema con la intermediación que hace que los precios estén altos. Y le tenemos que preguntar, primero por eso también, por el mercado interno, que siempre está un poco fuera de las consultas que le hacemos a los diputados, pero también cómo está el mercado externo, la exportación. Sabemos que ha habido muchos problemas en algún momento porque el dólar estaba alto, después el dólar subió, pero tampoco alcanzó. En estos años, cómo estuvo el comercio exterior y qué ley hace falta para que la producción frutícola esté mejor. Bueno, mira, en principio hacerte una pequeña reseña de lo que es la producción frutícola del Alto Valle. El Alto Valle, que es un valle irrigado con agua por gravedad a través de un canal principal y toda una red de riego hecho de hace muchísimos años y que permite no solamente tener un riego a muy bajo costo, sino también un microclima en el valle que genera una calidad de frutas, de peras y manzanas, realmente muy, muy apetecibles en el mundo, ¿no? Este valle irriga 60.000 hectáreas que lamentablemente, y estas condiciones a que nos somete a veces, a veces no, siempre, ¿no? Las condiciones económicas de inestabilidad, de variación del dólar de nuestro país, hizo de que hoy tenemos productivas el 50% de estas hectáreas. Hay 30 y pico mil hectáreas en producción, hay casi un 50% hoy de hectáreas improductivas, y este achicamiento de la producción, por supuesto, tiene todo que ver con estas condiciones, ¿no es cierto?, de país, que no solo no permiten el desarrollo, sino que incluso han generado una involución en lo que es la producción. Por suerte, siempre hay algunos desarrollos que van surgiendo en otras zonas de nuestro valle, el Valle Medio, y que van compensando un poco esta caída, que tiene todo que ver con una situación de inestabilidad, ¿no? El dólar es uno de los causantes. Hoy por hoy, en estos últimos 2 años, puedo decirte que el valle, digamos que tiene su producción exportable entre un 60 y 70%, o sea que hay un 30% que se destina a mercado interno y el resto es exportación, tanto a otros continentes como también a nuestros vecinos, principalmente Brasil. Bueno, se puede decir de que ha habido un precio, un valor del dólar que medianamente ha permitido ir acomodando un poco la economía de la fruticultura en estos últimos 3-4 años, pero bueno, hay que recuperar lo perdido, y desde ya que en esto el Estado tiene todo que ver, ¿no? Generando estabilidad, generando previsibilidad, generando confianza hacia afuera, ¿no es cierto?, hacia el mundo y hacia adentro, y esto que permita que lleguen las inversiones, esas inversiones que hacen falta para desarrollar. En nuestra querida provincia está todo por hacer. Hay riquezas naturales, realmente se puede aplicar la palabra, aunque sea redundante, sobrenaturales, pero de ya que necesitan políticas claras, transparentes, previsibles, y que los inversores puedan confiar y planificar a mediano y largo plazo. ¿Sabe qué? Estaba pensando acerca de su perfil, porque bueno, que usted menciona que es empresario camionero del transporte, y en general es un ambiente más bien, digamos, habitado por hombres, por varones. Y en este sentido me interesa poder conocer cuál es su punto de vista en relación a temas más bien sociales, que han tenido que ver con la ampliación de derechos, por ejemplo, proyectos que ya se han convertido en ley en nuestro Congreso, como la interrupción voluntaria del embarazo, como la posibilidad de que personas travestis y trans tengan un lugar establecido por ley en la administración pública. Y le pregunto también qué cree que pasaría en la administración privada y, por ejemplo, en el ambiente del transporte. ¿Se podrá dar esa convivencia? No me cabe duda, y de hecho es algo que está pasando. Si bien la actividad de transporte tiene una particularidad donde es un trabajo de mucha ausencia del hogar, y yo me imagino una mamá, digamos, estando 20 días afuera, 15 días, una semana, se puede hacer muy difícil, aunque hay ya en la actividad muchas mujeres que son choferes de camiones. Ya que después, en el resto de la actividad, como por ejemplo en áreas administrativas, es lo normal y lo común
y en mi caso, en nuestra administración, que tenemos alrededor de 25 personas, te diría que el 70% son mujeres que ocupan esos lugares. Con respecto a distintos conceptos acerca de la vida, ¿no? Y vos estás apuntando un poco a cuál es mi concepción en respecto al aborto, seguramente, entre otras cosas. Yo les digo de que soy católico, soy creyente, intento ser fiel, ¿no es cierto?, a mis conceptos religiosos, y por ende defiendo la vida desde ese lugar y defiendo la familia desde ese lugar. Así que simplemente es expresarles esto, y que ya la integridad y la integración de todo tipo de personas con cualquier elección de vida que haga en un ámbito social, en un ámbito laboral, esto para mí, por supuesto, son derechos y claramente que tiene cualquier persona en este mundo, ¿no? Aníbal, una última pregunta de mi parte tiene que ver con que, bueno, usted representa al PRO. Le quería preguntar cómo vio el regreso de Mauricio Macri al país y si le parece que es una figura que tiene que sumarse de manera visible en la campaña o si tiene que trabajar desde un lugar no tan visible. Bueno, en principio Mauricio Macri dentro del PRO es una de las varias figuras que tenemos hoy presidenciables, ya que el hecho de que trabaje de la forma en que trabaja en campaña lo ha hecho siempre. A veces es más visible públicamente, otras veces no, pero bueno, ahora yo que estoy dedicado a la vida política y que estoy presidente del PRO, hay mucha gente que trabaja desde un lugar donde públicamente no se ve, pero que es un aporte fenomenal. Y hay otros que tienen una imagen más pública porque quizás ocupan un cargo público o un rol en el partido mucho más activo. Ya que es una figura invaluable para lo que es el PRO, para lo que es la política argentina, para lo que es Juntos por el Cambio. Y ya te digo, el rol de Mauricio Macri es muy, muy valioso y muy importante. Aníbal, le quiero preguntar qué expectativa tiene de retener la banca que hoy tiene Cambiemos por Río Negro, que justamente está a cargo de Lorena Madsen, quien acompaña a usted en la lista. Los pronósticos hablan de una posibilidad de que esa banca migre al partido gobernante, que es Juntos Somos Río Negro. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué números tiene? Mira, en principio te digo que no es así, todo lo contrario. Creo que hoy Juntos por el Cambio en la provincia de Río Negro, no solo por esta polarización de nivel nacional, que claramente pone a Juntos Somos Río Negro aliado del Frente de Todos, que esa es la realidad, así lo han manifestado el presidente de Juntos Somos Río Negro, el senador Beretinlec, cuando ha votado en el Congreso principalmente las leyes que buscan la impunidad, ¿no?, de lo que hablábamos de la justicia, y también el diputado Diciá, como otro integrante de Juntos Somos Río Negro, que también, por supuesto, ha acompañado la política de este gobierno nacional. Así que claramente aquí en Río Negro está Juntos por el Cambio representando a la oposición y el Frente de Todos y Juntos Somos Río Negro representando al oficialismo. Los rionegrinos, así como todo argentino, tiene bien claro lo que se juega en esta elección y sin duda que Juntos por el Cambio va a mantener su banca con realmente sin lugar a dudas, ¿no? Esto es nuestra visión, también los números lo están marcando. Así que entiendo que vamos los rionegrinos a mantener esta banca tan importante hoy para la Cámara Baja. ¿Cuáles son las demandas que más se escuchan de los rionegrinos, de los vecinos, de los jóvenes, de aquellos que se han quedado sin trabajo durante todo este tiempo? ¿Y cuáles son para usted las leyes principales que debieran discutirse o encaminarse en esta segunda mitad del año, que se supone empezaríamos a entrar en una etapa de la pospandemia, ¿no? A donde la mirada ya tiene que estar puesta en salir adelante, en recuperar la Argentina, en generar mayor puestos de trabajo? Bueno, mira, lo más importante que hoy reclaman los rionegrinos es que se empleo, por un lado, de que haya posibilidades de desarrollo, una economía que quedó devastada después de la cuarentena y que hablemos, por ejemplo, del turismo, ¿no? Tenemos la zona andina, Bariloche a la cabeza, Bolsón, donde el año pasado fue cero actividad económica respecto al turismo. Este año hubo un poquito de respiro durante el verano con el turismo de verano y nuevamente el invierno, tristemente por una cuestión climática donde la nieve no apareció,
nuevamente generó una caída enorme en la actividad, estuvo un 50% de la actividad económica. Y te cuento una, ¿no? Sí, porque ese es el otro tema encima. O sea, una vez que se abrió la temporada de invierno, no hubo prácticamente deshielos, no hubo prácticamente nieve. No hubo nieve, prácticamente no funcionaron las pistas de esquí, que es el principal atractivo, y esto hizo de que cayeran muchas reservas y que el promedio de la actividad económica del turismo de cordillera estuvo en un 50% de normal movimiento. Así que ya llevamos prácticamente 2 años donde la afectación económica, el desempleo y realmente los comercios que han cerrado, esa es la mayor preocupación que hoy tenemos los rionegrinos, la caída de la actividad económica, y que de ya eso por añadidura genera desempleo, una enorme preocupación por supuesto en muchas personas que han perdido su empleo. Así que esa es a la cabeza, ¿no?, la primera preocupación que tenemos en Río Negro, de ver de qué manera revertir este cuadro de situación, donde empiece nuevamente a generarse actividades económicas, y que el Estado tiene que ser facilitador en esto, ¿no? Cuento una pequeña anécdota que a uno le entristece mucho. En estos recorridos de campaña, me acuerdo que el primer lugar al que llegamos fue a Dinahuapi, ¿no? Previo a entrar a Bariloche, nos juntamos con una pyme, que es una empresa que alquila autos, y nos decía, miren, para poder sostener el año pasado vendimos un auto para poder pagar los costos fijos y no desaparecer. Pero ¿sabe qué, Tortorielo? Nos preocupa mucho una cosa. Dice, tengo una deuda de patente de todos los autos que si me la vienen a cobrar me tienen que rematar. Yo digo, bueno, ¿cómo el Estado indiferente ante una crisis generada, en este caso por el COVID, no generada por una situación que por supuesto atraviesa todo, y el Estado no solamente no facilita para la supervivencia de esta pyme, que apenas esta coyuntura pase, ojalá que siga abierta y en servicio, sino que por otro lado es la amenaza más grave que tiene esta pyme, pensando que cuando le vengan a cobrar la patente no sabe de qué se va a disfrazar, ¿no? Bueno, ahí lo perdimos. Le perdimos el audio. Se perdió en la ruta. Hasta... Espere. No, le voy a hacer... ¿Nos escucha? Está muteado. El viento de la Patagonia seguramente. Y aparte la señal es buena, o sea que se ve que apretar algún botón del celular. Ay, bueno, a ver, ahí sí. Perfecto. Estaba en la anécdota que nos estaba contando respecto de este hombre que tiene la empresa de alquiler de autos, que decía, bueno, vendieron un auto para ponerse para poder subsistir, pero después tiene unas deudas de patentes bestiales. Así es, y eso me refería de que hay un Estado que no solo no cumple su rol de facilitador para poder ver de qué manera ayuda a que esta pyme no desaparezca y que cuando la crisis pase vuelva a generar actividad económica con los empleos que también están en riesgo, sino que por otro lado es una de las amenazas del Estado por una deuda que se le generó cuando él no factura nada, pero sí el Estado sigue facturando un impuesto al automotor, al menos ese impuesto, ¿no es cierto?, que no sea una espada de Damocles que pueda terminar con la vida de una pyme. No, estas son las cosas. Yo a veces hablo, porque toda mi vida estuve del otro lado del mostrador, ¿no?, del lado del privado, del lado de la pyme, del lado de los sufrientes, como decimos a veces, de la hostilidad del Estado, la indiferencia del Estado. Y hoy, ¿no es cierto?, que estoy en este rol de pretender ser un funcionario público, claramente uno ve esta ceguera que a veces tiene el Estado con respecto a cómo vive la gente. Imagino que entonces en el debate de menos impuesto para pymes y menos impuesto para empresas, usted coincide. Me tenés al frente. Desde la Comisión de Transporte seguramente, imagino que va a integrar la Comisión de Transporte, que la presidencia queda céfala encima. Ah, claro, también tiene eso, se puede candidatear ahí. José Cano, o sea que ahí puede seguramente... Pero pero la presidencia no es de... No, esa presidencia se la otorgaron a la oposición. Ah, bueno, tiene chances ahí. Vote Tortorielo, vote. Bueno. Yo le hago el spot. Ahí tengo mi lugarcito, Ahí tengo mi lugarcito y encima voy a poder darme el gusto de seguir con esta actividad que por supuesto es la actividad de mi vida, ¿no? El transporte. Pero va a haber que trabajar mucho con los colectivos y el servicio público de larga y media distancia. Ese colectivos es el tema,
y los usuarios. Ese es el tema, ya le vamos Ese es el anticipando. tema, Yo creo que lo sabe. Tiene que, Sin duda que sí. Uno conoce toda la actividad de transporte en sus distintas versiones, como es transporte de pasajeros, y hay mucho por hacer. Y usted mismo, perdón, a ver si yo me perdí el dato, no sé, porque le hicimos ahí no sé, después si quiere incluirlo en el spot de campaña puede, vieron que le hicimos como una presentación, como un resumen de toda su trayectoria. ¿Usted mismo fue camionero o solo fue empresario del transporte? Bueno, te cuento, yo terminé mi secundaria, a los 17 años ya tenía permisos para manejar, así que el viaje de egresado fue subirme un camión, el camión que tenía mi papá, y salir de viaje con 1000 cajones de fruta, de manzanas, que llevaba a Uruguayana, Brasil, ¿no? La localidad brasileña que está del otro lado de Paso Los Libres. O sea que ya para esa edad yo ya tenía el oficio muy instalado en mi vida, ¿no es cierto?, acompañando de ese emprendimiento familiar de mi padre. Sí. Y durante varios años fui chofer de camión hasta que esta empresa comenzó a tomar forma de pymes, donde ya fueron 2, 3, 4 camiones. Ahí recién me bajé del camión para empezar a administrar una empresa, y en el desarrollo, y te hablo de una historia de 40 años en el medio, terminó siendo una de las empresas más importantes del país en lo que es referencia a gas licuado de petróleo y de distintas actividades que desarrollamos. Y bueno, que he tenido la bendición de poder administrarla desde su inicio y su crecimiento, ¿no? Cuando era una pequeña pyme, de hecho desde arriba del camión, ¿no? Así que conocer lo que siente un obrero, ¿no? Un trabajador, en este caso del volante, como fui yo buena parte de mi vida, y después también una pyme, ¿no? Porque pasé por el proceso de pyme cuando va creciendo un emprendimiento, y gracias a Dios, a pesar de los avatares a veces de la economía de este país, poder haber logrado crear una empresa, hoy 230 empleados, una flota de 150 camiones que recorren todo el país y países limítrofes, exportando servicios, ingresando divisas con la exportación de servicios. Bueno, por supuesto que es una historia de vida que, bueno, yo doy gracias a Dios que me ha permitido. ¿Y cómo es la transición del camión de la pyme a la intendencia de Chipoleti? Bueno, yo ya era, hacía muchos años, administrador de una empresa. Realmente que uno en este país, para administrar una empresa, debe tener una cintura y un manejo de la gestión, de la planificación y de la economía muy agudizado. Claramente, en un país que vivimos con inflación de 2 dígitos de manera constante, uno se vuelve realmente un artesano, ¿no?, para poder manejar y llevar adelante sin caer a veces con los tropiezos que pasan. La gestión pública no me resultó para nada, digamos, distinta en aspectos de manejo de economía, de administración del recurso, de planificación, y sí, por supuesto, tuve que adaptarme y aprender que los procesos de transparencia que hay que respetar en la función pública, porque es dinero de la gente que uno administra, eso hay que respetarlo y tienen sus tiempos, ¿no? Más en una administración donde, por ejemplo, me encontré en Cipolletti con un manejo muy arcaico de todo lo que es documentación, con expedientes grosísimos, claro, que paseaban de arriba abajo del edificio municipal para aprobar, no sé, una compra, un concurso, una licitación, y que llevaba semanas y meses a veces para poder concretar esa obra. Uno tiene que adaptarse a esto, más allá de que hicimos también un cambio muy importante en digitalizar y poder modernizar los sistemas y los procesos del movimiento de todo lo que es documentación y administración de la cosa pública, para darle más agilidad, para que sea menos burocrático y no lleve los tiempos que lleva cuando uno se maneja con una contabilidad de hace 40 años atrás. Aníbal, así que mire que lo anticipa una de las seguramente debates que va a tener en la Comisión de Transporte si llega a ser diputado. En alguna oportunidad los dirigentes del gremio de camioneros negaban esta verdad instalada, que es que las empresas de camiones crecieron en Argentina solamente porque no hubo servicio ferroviario. Ellos dicen, si hay mañana servicios ferroviarios en todo el país, nosotros hacemos calecita y trabajamos el doble. O sea que dejen de decirnos que las empresas de transporte andan porque se cerraron las vías de tren. No sé qué opinión tiene usted, porque seguramente muchos en su espacio deben repetir esa idea de que las empresas de transporte crecieron porque se cerraron los trenes allá por los años 90. ¿Qué opinión tiene? Bueno, mira, ojalá tuviéramos un país con 10 veces más el tendido ferroviario que hoy tenemos.
porque esto es costo país, ¿no? Esto es la prioridad. Los argentinos necesitamos ser eficientes para poder abrirnos al mundo con costos que sean competitivos, y claramente el ferrocarril, en combinación con el transporte terrestre por camión, genera esa eficiencia, como lo hay en los países desarrollados, donde lo que se logra... Ay, se volvió a mutear. Se volvió a mutear. Está de vuelta muteado. Se volvió. Seguramente es el viento, ¿no? Imagínate. Ay, pero tan... Es así, Yo me el imagino viento. el spot de campaña Ahí está. no, Ahí va. Ahí se escucha ahora ahora sí. lo recuperamos. ¿Saben qué pasa? Que se corta, entran llamadas, Ah, ahí se sí. corta mi internet. Es eso. Sí. No, Suele yo... pasar, suele ¿Necesitamos pasar, muchos sí. trenes o estamos bien así con los transportes terrestres como el suyo? No, hacen falta muchas más vías férreas, Sí. más vías férreas que unan un tan extenso país, porque claramente hay modalidades de transporte donde el tren es un costo mucho menor que el transporte de camiones, así que claramente este país necesita, por las grandes extensiones, más vías férreas, que por supuesto en combinación con el camión, que cumple otro rol importante, hacen de que tengamos un costo de traslado de bienes y mercancías que nos haga competitivo, que baje el costo argentino y que a su vez también nos permita tener mejor competitividad cuando vamos a exportar nuestros productos y nuestros hacia el exterior. Así que que el transporte haya tenido que crecer para poder reemplazar esa falencia en cuanto a que no estaban ni siquiera aprovechadas las vías que ya teníamos desde la época en que se hicieron muchos de los tramos ferroviarios en nuestro país, bueno, sin duda que ha tenido que ser obligatorio el poder dar respuesta a las necesidades de transporte de bienes dentro de nuestro país. Pero no significa de que esto ha sido algo buscado por los transportistas, ¿no? Al contrario, los transportistas hemos tenido que cubrir para que todos estos traslados se puedan llevar adelante en un país donde, repito, ojalá tuviéramos más conectividad a través de vías férreas, porque hay muchas mercancías, principalmente las que se trasladan de punto a punto y en grandes volúmenes, donde a través del ferrocarril se bajarían muchos costos. Es un Y mito, entonces. qué lindo es un ese traslado de Cipolletti a Neuquén, capital, en el trencito, hermoso. Está hablando con la embajadora en DTV del sur de la República Argentina. Nuestra compañera es fueguina. Del Entonces, sur. del sur recontra sur. Sí, no, pero es muy lindo ese traslado, el viajecito en tren es muy lindo. Bueno, pero es un mito. No, Aníbal. yo digo esto, espere, Sí. porque tenemos que cerrarlo al precandidato, ya nos tenemos que ir a la pausa. Usted ahora se prepara para el spot de campaña, busca esos recorridos, esos paisajes, pero yo digo que se produzca una réplica del camión de BJ, ¿se acuerda? Bueno, él debe haber manejado 11-14. Entonces, ¿O no? Con el monito ahí al lado. para mí Tortorielo, precandidato, tiene que hacer su spot en el camión. ¿O no? ¿Qué camión manejó? 11-14 usted, ¿no? Está buena idea, pero ahí tu colega sabe muy bien qué camiones tenía en mi época y era justamente un 1114. Mira. Pero antes del 1114, a ver si conocés algo de fierro. Yo Mi papá nada. tenía un camión que era un Ford 900. Ajá. Ford 900 es un camión modelo 56. Yo comencé a trabajar con mi papá en el 78, 79. Ese camión, modelo 56, tenía un motor 1114. Y bueno, Bien. esa fue nuestra primera herramienta de trabajo, ese hermoso camión que queda en el corazón para toda la vida, con el cual iniciamos nuestra actividad. Ya que hoy los Scania, los Volvo, bueno, son súper lujos. Lo manejan ¿no? los Son empleados. Le Claro. pone caña al empleado, mirá. No te das La cuenta. perdí, Bueno, lamentablemente. Aníbal, gracias por haberse hecho un rato esta tarde ahí en la ruta para hablar con nosotros. Fue un placer. Bienvenido a la pantalla de TV. Y si está en algún momento por acá cerca y ve luz y quiere pasar, lo esperamos en los estudios. No nos venga con el Bueno, camión muchísimo porque no pasa por el estacionamiento. Frene antes. No. Pero sí con manzanas, ¿eh? Eso sí le voy a manguear. Me trae unas ricas manzanas de Cipolletti que en mi casa consumo algo así como 20 kilos diarios. Así Somos que eso sí. embajadores de las manzanas, así que con mucho gusto. Muchas gracias por la entrevista. Un realmente placer. Muy linda, muy cómodo.
y realmente ojalá nos podamos ver pronto, y ojalá pueda ser un compañero de trabajo de ustedes allí en el Congreso. Muy bien, es perfecto. Nosotros estamos del otro lado del Congreso, igual estamos en el anexo, somos periodistas, pero si nos ofrecen una banca, lo podemos discutir. Gracias, Buenas tardes, que estén muy bien. Chao, hasta luego. Vamos a, cuando regresemos de la pausa, que es muy cortita, vamos a estar en contacto con el diputado Pérez Plaza, que ya está esperándonos. Así que hacemos un breve corte y en un ratito seguimos conversando con el diputado. Ya venimos.